Hola, bienvenidos a la sesión de resolución de ejercicios de la aplicación Matemáticas y Física Media Superior con el tema Nivel de intensidad de sonido. Vamos a la primera pregunta del bloque número 41. Calcular la intensidad del sonido en un espacio donde se registran 10 a la menos 4 watts sobre metro cuadrado. Iniciamos poniendo los datos, en este caso buscamos la intensidad del sonido. Tenemos una intensidad de referencia de 10 a la menos 12 watts sobre metros cuadrados y con la cual estamos comparando es una intensidad de 10 a la menos 4 watts sobre metros cuadrados. Es importante tener en cuenta aquí que la fórmula inicial justamente de referencia que me va a dar en Bels es el logaritmo de la relación entre la intensidad del sonido que se está analizando con la de referencia. Pero en este caso, al buscarla en decibeles, digamos en el caso de hacer la conversión, puede aparecer aquí también con un 10. Entonces únicamente es como la referencia. En este caso, esto es para obtenerla en Bels. Y para obtenerla en decibels, que es en lo que habitualmente se establece, es la misma fórmula pero se multiplica por 10. 10 veces el logaritmo de la intensidad que se analiza entre la de referencia. Entonces esto es importante nada más para tenerlo en cuenta. En este caso, como buscamos la de decibels, pues vamos a utilizar este caso. Como no hay que sustituir, no hay que despejar, sustituimos directamente, entonces son 10 veces el logaritmo de la intensidad de referencia, que son 10 a la menos 4, entre la de referencia, que son 10 a la menos 12. En este caso podemos hacerlo con la calculadora. Vamos a realizarlo primero vía algebraica, que es para ejercitar y porque también puede que sea más sencillo. Tenemos aquí entonces 10 veces el logaritmo y lo que vamos a hacer es esta referencia. Recordemos por propiedades de los exponentes, lo que estamos teniendo aquí es que tenemos a lo de arriba le restamos lo de abajo. Entonces sería menos 4 menos 12. Entonces, esto es lo que tendríamos haciendo las propiedades de los exponentes, de modo que menos por menos da más. Esto me daría como menos 4, menos por menos más 12. Y esto me daría como resultado un 8. De modo que lo que tengo aquí es justamente 10 a la 8. Recordemos que esto que hicimos, esta propiedad de los exponentes, es porque tenemos la misma base. De modo que aquí ya obteniendo este exponente, pues es lo que ponemos. Posteriormente lo que tenemos que hacer pues es nada más, sabemos que justamente el logaritmo lo que nos va a dar es el exponente cuando tenemos una potencia 10. De modo que aquí vamos a cancelar, logaritmo de 10 a la 8, me va a dar 8 nada más. Tenemos aquí este 10, todavía de la fórmula 10 por este 8 que me da del exponente, y esto me da un resultado de 80. Las unidades que tenemos justamente son en decibeles, puesto que usamos esta formulita que ya incluye el 10. Bien, aunque ya hemos acabado, vamos a realizarlo con la calculadora en caso de que se deseara hacerlo de esta manera y para que no hubiera dudas. Primero voy a poner entonces justamente esto de 10 a la menos 4 eh, como tal, 10 a la menos 4, 10 a la menos 4 entre 10 a la menos 12. Es decir, lo único que estoy haciendo ahorita es poner lo que tengo acá. De modo que al momento de hacer esto, pues me tiene que dar lo que yo obtuve, que es 10 a la 8. Bueno, aquí ya me sale desarrollado, entonces recordemos que 10 a la 8 es un 1 seguido de 8 ceros. Aquí los tenemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ceros. De modo que es correcto. Si posteriormente le sacamos el logaritmo a esto que acabamos de obtener, pues me va a dar 8, que es lo que hicimos aquí, y posteriormente al multiplicar por 10, pues obtengo el 80. Si yo quisiera ponerlo todo directo en la calculadora, es decir, aquí ya volví a obtener el resultado, lo voy a poner todo de manera directa, que sería 10 veces el logaritmo, abro mi paréntesis, esto es muy importante, y pongo posteriormente aquí ya 10 a la menos 4 entre 10 a la menos 12. Cierro mi paréntesis y lo que obtengo nuevamente es el 80. Entonces,
Nada más en este primer ejercicio, para que quede claro, lo he desarrollado de las tres maneras, pero todas llegamos a lo mismo, que son 80 decibeles. Ponemos nuestro resultado entonces, que es de 80, es correcto. Calcular la intensidad de sonido en un espacio donde se registran 10 a la menos 8 watts por centímetro cuadrado. Iniciamos poniendo los datos nuevamente, seguimos buscando la referencia en decibelios, tenemos una intensidad de referencia de 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado y la intensidad que queremos comparar de 10 a la menos 8 watts por centímetros cuadrados. Nuestra fórmula es la misma, de hecho si notamos es prácticamente el mismo ejercicio del anterior, solo que hay que tener en cuenta que ahorita la intensidad de referencia que me dan es en centímetros cuadrados y no en metros cuadrados. De modo que yo no puedo sustituir directamente, puesto que no son las mismas unidades. Entonces, lo que tenemos que hacer es justamente convertir, en este caso, la intensidad de referencia, la tenemos que pasar de watts sobre metro cuadrado a watts sobre centímetros cuadrados. En este caso, este valor de referencia también se conoce, pero en caso de que no, se podría hacer convirtiendo, y es de 10 a la menos 16 watts sobre centímetros cuadrados. Ya no desarrollo la conversión, puesto que es tema de otra unidad, y procedemos a hacer directamente la sustitución. Tenemos entonces que justamente S es igual a 10 veces el logaritmo. Mi intensidad que quiero comparar es de 10 a la menos 8 watts sobre centímetros cuadrados, y esto lo vamos a dividir entre la de referencia, que utilizamos la de centímetros cuadrados también, 10 a la menos 16 watts sobre centímetros cuadrados. Por eso, como notamos aquí, pues las unidades se van a cancelar, de modo que me queda sin unidades. Lo que tenemos aquí entonces es igual, vamos a introducirlo todo directamente en la calculadora, como habíamos hecho, 10 veces el logaritmo, abrimos paréntesis, para poner el 10 a menos 8 es lo que está arriba del logaritmo, shift 10 a la x, ponemos el menos 8, entre, nuevamente el 10 a la x, y ponemos el menos 16, cerramos paréntesis, y le damos igual. En este caso lo que nos dio fue nuevamente 80 decibeles. Aquí es muy fácil verlo, la comprobación de esto realmente es como la diferencia que hay entre estos dos valores, pues justamente es el valor de diferencia. Entre menos 8 y menos 16 hay 8 lugares, y posteriormente se multiplican por 10. Mi resultado es nuevamente 80 decibeles, como vemos es correcto. Calcular la intensidad de sonido en un espacio donde se registran 6 por 10 a la menos 8 watts sobre metro cuadrado. Los datos que tenemos, buscamos la relación entre intensidades. Mi intensidad de referencia es 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado. La intensidad que quiero comparar es de 6 por 10 a la menos 8 watts sobre metro cuadrado. Nuestra fórmula para poner en decibeles de 10 veces el logaritmo de la intensidad que quiero comparar sobre la de referencia. Entonces, en este caso procedemos a hacer la sustitución. Tenemos 10 veces el logaritmo de 6 por 10 a la menos 8 watts sobre metros cuadrados, dividido entre 10 a la menos 12 watts sobre metros cuadrados. Como vemos, las unidades van a cancelarse. Procedemos entonces a hacer lo demás. Aquí tenemos 10 veces el logaritmo. Pondré nuevamente ahora esto aquí, que es 6 por 10 a la menos 8, es decir, lo que tengo en la parte de arriba, dividido entre 10 a la menos 12. Esto da un resultado de 60.000, entonces es 10 veces el logaritmo de 60.000. Lo que tengo que hacer ahora es sacarle el logaritmo a esto, entonces pongo logaritmo de mi resultado, que es lo último que tengo, o lo puedo poner directamente por 60.000, y esto lo multiplico a su vez por 10, que da un resultado de 47.78. Lo ponemos entonces, es de 47.78, y las unidades son en decibeles. También podemos poner directamente esto en la calculadora y comprobaremos que da lo que digo. Ponemos nuestro resultado entonces de 47.78. Como vemos es correcto.
Calcular la intensidad de sonido en un espacio donde se registran 3 por 10 a la menos 8 watts sobre centímetros cuadrados. Los datos en este ejercicio: tenemos la intensidad de referencia de 10 a la menos 16 watts sobre centímetros cuadrados. Ya explicamos por qué en este caso es menos 16. La intensidad que quiero es de 3 por 10 a la menos 8 watts sobre centímetros cuadrados. Nuestra fórmula es igual a 10 veces el logaritmo por la relación de las dos intensidades, la que quiero con la de referencia, y procedemos a hacer la sustitución. Tenemos entonces aquí 10 veces el logaritmo, la que tengo como tal, 3 por 10 a la menos 8 watts sobre centímetros cuadrados, dividida entre la de referencia, que es 10 a la menos 16 watts sobre centímetros cuadrados. Como vemos, las unidades se van a cancelar y procedemos a ponerlo en la calculadora. Como ya vimos, podemos hacerlo de diferentes maneras. Estamos poniendo ahorita la más rápida. 10 veces el logaritmo, abro paréntesis, pongo 3 por 10 a la 8, 3 por 10 a la menos 8, perdón, a la menos 8, dividido entre 10 a la menos 16. Esto me da un resultado de 84.77 y las unidades, como ya dijimos, son en decibeles. Nuestro resultado es entonces de 84.77 decibeles. Y es correcto. Calcular la intensidad de sonido en un espacio donde se registran 55 decibeles. La intensidad del sonido se debe dar en por 10 a la menos 9 watts sobre metros cuadrados. Los datos que tenemos son de 55 decibeles, que es la comparación entre las intensidades de sonido. La de referencia, que es de 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado, y buscamos la intensidad justamente que estamos referenciando. Nuestra fórmula es igual a 10 veces el logaritmo de la relación de intensidades. En este caso, como lo que buscamos es esta y de comparación, la que no tiene subíndice, tenemos que despejar. Lo primero que hacemos es este 10 lo vamos a pasar dividiendo, iremos despejando el logaritmo. En este caso no realizo el despeje, puesto que puede realizar confuso. Entonces voy a realizar primero la sustitución y a partir de ahí iremos realizando el despeje. Tenemos entonces aquí un 55, en este caso los decibeles justamente son una marca del valor de referencia, entonces no lo ponemos como unidades. Vamos a poner que 55 es igual a 10 veces el logaritmo de la i que estoy buscando, por eso la pongo así, entre 10 a la menos 12 watts sobre metros cuadrados. Lo primero que hago entonces es este 10 que está multiplicando, aparece, va a pasar del otro lado dividiendo, de modo que 55 entre 10 me da de 5.5. Tengo aquí entonces 5.5 es igual al logaritmo de i entre 10 a la menos 12, que es mi intensidad de referencia. Nuevamente repito, lo único que hice fue este 10 que multiplica del lado derecho, lo paso dividiendo del lado izquierdo. Posteriormente lo que tenemos que hacer es quitar el logaritmo. Recordemos que para hacer eso hay que pasarlo justamente como base, de modo que si yo pongo aquí pues un 10 al logaritmo, 10 al 5.5, pues me quedaría de la siguiente manera. Lo vamos a poner con rojo para que se vea aquí, 10 elevado a lo que tengo aquí, 5.5, va a ser igual. Si yo le pongo aquí un 10 justamente, lo pondré bajito, 10 elevado a un logaritmo, esto se va a cancelar matemáticamente. De modo que solo me quedaría que 10 a la 5.5 es igual a la intensidad dividida entre 10 a la menos 12 watts sobre metros cuadrados. Puse este 10 aquí para que se vea qué es lo que estoy haciendo. Recordemos que eso de despejar, pasar de un lado al otro, es sencillamente aplicar la misma operación en ambos lados de la igualdad. En este caso, para el logaritmo, pues es esto lo que debo hacer. Ya que tenemos esto, tenemos entonces aquí, ya lo vamos a dejar nada más indicado, no tenemos que realizar esta operación. Entonces, 10 a la 5.5 es igual, en este caso, a la intensidad. ¿Y qué pasa? Como esto ya lo cancelé, solo me queda aquí que esto que aparece dividiendo
que es 10 a la menos 12 watts sobre metros cuadrados, lo voy a pasar multiplicando. De modo que me queda aquí 10 a la menos 12 watts sobre metros cuadrados. La intensidad que busco entonces es el resultado de multiplicar 10 elevado, es con esta casita que se pone así, a la 5.5. Lo voy a multiplicar por el 10 a la menos 12. Esto es lo que estoy poniendo, lo que está indicado aquí es lo que estoy poniendo en la calculadora. Y vemos que me da 3.16. Tenemos entonces que mi intensidad es de 3.1623. Estamos redondando. Las unidades se mantienen, watts sobre metros cuadrados. Aquí en este caso tenemos una potencia que no hay que olvidar por 10 a la menos 7. Ahora recordemos que para ponerlo en la aplicación necesitamos en por 10 a la menos 9, no en por 10 a la menos 7. Y esto es muy importante que no olvidemos ponerlo. ¿Cómo lo pasamos? Justamente como vamos de menos 7 a menos 9, tenemos que ir en la recta numérica hacia el lado izquierdo, por lo tanto aquí hay que ir al lado derecho. Nuevamente esto no lo desarrollo puesto que es tema de física 1. Si hubiera dudas con esto hay que revisar el tema de notación científica. Tenemos entonces que mi intensidad va a ser igual a 316.23 y ahora sí con esto me queda como por 10 a la menos 9, que es en lo que me pide la aplicación el resultado. Y las unidades pues en watts sobre metros cuadrados. Por nuestro resultado entonces 316.23, como vemos es correcto. Calcular la intensidad de sonido en un espacio donde se registran 117 decibeles. Esto hay que ponerlo en por 10 a la menos 7 watts sobre centímetros cuadrados. Los datos en este ejercicio, tenemos 117 decibeles, nuestra intensidad de referencia es de 10 a la menos 16 watts sobre centímetros cuadrados, y la razón es que pues tengo que obtener watts sobre centímetros cuadrados en por 10 a la menos 17. Recordemos que estas unidades son las que deben coincidir. Cuando aquí es en metros cuadrados, también la de referencia la ponemos en metros cuadrados y viceversa. Nuestra fórmula S es igual a 10 veces el logaritmo de la intensidad que quiero comparar respecto a la de referencia. Y en este caso, al igual que en el ejercicio anterior, si bien debemos despejar, procederemos a hacer primero la sustitución para irlo haciendo paso por paso en el camino. Iniciamos entonces poniendo que tenemos 117 es igual a 10 veces el logaritmo de la intensidad que estoy buscando dividida entre la de referencia, que es de 10 a la menos 16 watts sobre centímetros cuadrados. En este caso vamos a pasar este 10 dividiendo, 117 entre 10 pues nos va a dar 11.7. Pueden corroborarlo con la calculadora si lo consideran necesario. Y esto es igual al logaritmo de I entre 10 a la menos 16 watts sobre centímetros cuadrados. Posteriormente lo que vamos a hacer es, sobre esto vamos a agregarle justamente la base 10, como dijimos es la manera en la que despejamos el logaritmo, de modo que nos queda entonces 10 elevado a la 11.7 es igual a 10 elevado al logaritmo de la intensidad entre 10 a la menos 16 watts sobre centímetros cuadrados. Esto lo pongo sencillamente para que no se pierda el paso. De este lado tenemos entonces aquí 10 a la 11.7 va a ser igual, y recordemos que aquí al poner esto hace que se cancele la base 10 y el logaritmo, puesto que son operaciones contrarias, y me queda entonces que es la intensidad dividida entre esto que tengo aquí. Ahora justamente esto, como me va a quedar dividiendo, pues lo voy a pasar del otro lado multiplicando. Lo voy a dejar indicado para que no hubiera dudas al respecto. Me queda aquí después el despeje. Y lo que tenemos entonces es justamente, vamos a continuar de este lado, es que la intensidad va a ser igual a esto que ya tenía, que son 10 a la 11.7. Y aquí esto que está dividiendo del lado derecho va a pasar multiplicando del lado izquierdo, de modo que me va a quedar 10 a la menos 16 watts sobre metros cuadrados multiplicado por 10 a la menos 11.7 va a ser mi intensidad.
Procedemos a hacer la operación. Aquí sencillamente lo he cambiado de lugar para que me quede de este lado el resultado. Y tenemos entonces que es 10 a la menos 16 multiplicado por 10 elevado a la 11.7. Esto es un resultado de 5.01 por 10 a la menos 5. 5.01, vamos a ponerle el 9. 5.019, redondeando esto, por 10 a la menos 5 watts sobre metros cuadrados. Pero recordemos que lo tenemos que poner en por 10 a la menos 7. De modo que nuevamente, como hay dos lugares del menos 5 al menos 7 y en la recta numérica irían hacia el lado izquierdo, en este caso debemos ponerlo hacia el lado derecho. De modo que me quedaría mi resultado como 501.9 por 10 a la menos 7 y las unidades se mantienen, watts sobre metros cuadrados. Nuestro resultado de 501.9, como vemos, es correcto.